Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Madely Brandalesi y en la clase de hoy vamos a estar abordando el tema de proporción y dirección. Lo vamos a hacer desarrollando un método de dibujo, el cual se denomina encaje o encajado, que consiste en tomar ciertas referencias utilizando un elemento largo y delgado, como es el caso de un lápiz, por ejemplo, mediante la observación directa. Este se va a convertir en una herramienta fundamental para poder representar cualquier objeto. Hoy vamos a empezar con uno de forma simple, simétrica, pero que después, a medida que vayan practicándolo y tomando referencias, digamos, más exactas, lo van a poder volcar a cualquier elemento. Entonces, para la clase de hoy lo que vamos a utilizar es una hoja número 6, lápiz HB en lo posible, una goma, un lápiz auxiliar para tomar medidas. Puede ser que usen, digamos, el mismo con el que dibujan, pero para no andar modificando la toma de referencias y demás, les recomiendo que tengan un auxiliar y, sin dudas, el objeto que vayan a representar. Tratarse de una botella o de algún jarrón, pero que procuren, digamos, que tenga forma simétrica, líneas simples, no se compliquen. Vamos a hacer hincapié más que nada en lo que es el método y la toma de referencias. Hay ciertos puntos a tener en cuenta para que esta técnica sea acertada y tomemos referencias correctamente. Primer punto a destacar es la postura que debemos tomar. Nosotros debemos permanecer con la misma postura durante todo el proceso de dibujo. La más correcta, digamos, y propicia es estar rectos frente al objeto con el brazo sumamente extendido, para poder así tomar referencias siempre de la misma manera y que nuestra posición no afecte la toma de medidas. Segundo punto a tener en cuenta es la ubicación del objeto que queremos representar. El mismo se debe ubicar como mínimo 1,5 metros de la posición donde estamos nosotros ubicados. Esto se debe dar para que podamos tomar la posición correcta y tengamos una percepción disminuida del objeto para poder volcarlo en la hoja sin ningún tipo de problema. La posición del lápiz. Cuando nos ubicamos en la posición acorde, recta, digamos, con el brazo bien extendido, el lápiz debe estar ubicado de manera paralela al objeto que tenemos enfrente, recto, asegurándonos que no sufra ninguna inclinación. Otro de los puntos a tener en cuenta es que cuando vayamos a tomar referencia utilizando el lápiz, digamos, en la postura correcta, con el brazo extendido, el posicionamiento del lápiz, lo hagamos tomando referencia con un único ojo, el mismo siempre. Para esto vamos a cerrar un ojo y tomar referencia. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Es debido a que cada ojo, en base a su posicionamiento, recepciona cierta información y es el encargado, el cerebro, el de producir una única imagen. En este caso, para que el posicionamiento de cada ojo no interfiera en nuestra toma de medidas correcta, lo que se hace es siempre utilizar el mismo para que no sufra modificaciones. Simplemente eso. Otro punto importantísimo es que no se apuren por dibujar el objeto. Tomen referencia, vayan puliéndolo. Cuanta más experiencia tengan, más fácil les va a resultar y después van a ver que les va a salir naturalmente. Es una gran herramienta para que les va a ayudar, digamos, para poder dibujar cualquier cosa. Lo primero que vamos a hacer es establecer más o menos el centro de la hoja. Vamos a trazar una línea de base, la cual servirá de apoyo de nuestra botella. Una vez ubicado más o menos el centro aproximado de la hoja, la línea de base, vamos a trazar, como en este caso es un objeto simétrico,
un eje central para poder ubicar bien la botella. Vamos a empezar a trazar el cuadrante sobre el cual ubicar la representación de la botella. Primero vamos a tomar referencia del ancho de la botella y la altura de la misma. Lo que conviene es ir estableciendo relaciones de las medidas que vamos teniendo. Por ejemplo, tomo de base el ancho de la botella y para sacar la altura tomo referencia de cuántas veces entra esa medida del ancho de la botella en la botella misma. En este caso vendrían a ser más o menos 3,5 veces. Por ahí sufre algunas modificaciones debido a que, como lo estoy filmando, no siempre la percepción visual directa es igual a la de la filmación. Pero ustedes vayan haciéndolo tomando referencias y relacionándolas. Tenemos ya el cuadrante realizado con la altura y el ancho de la botella. Lo que hice fue tomar referencia del ancho de la botella, como antes le mencioné, la altura. En este caso era 3 veces y 2/3. Una vez que tenemos trazado el cuadrante, vamos a empezar a tomar medidas para representar la forma en sí de la botella. Como por ejemplo el largo del cuello de la botella o el largo del capuchón o las modificaciones que sufre al comienzo. Otra de las medidas que vamos a tomar es todo el proceso de ensanchamiento de la botella desde la parte más ancha hasta el comienzo del cuello. Así que tomamos referencia de la distancia que hay entre un punto y el otro. Para ir tomando referencia de las mismas, lo que vamos a hacer es medir, por ejemplo, tomar de referencia la modificación que sufre en el pico de la botella y utilizarla como medida base para, ahora se puede llegar a ver alguna modificación entre la filmación y mi percepción, pero, por ejemplo, del comienzo de la botella, ese cambio que se produce entra 2,5 veces aproximadamente en el capuchón de la botella. Y así vamos relacionando medidas y estableciendo las distintas proporciones. También vamos a medir, por ejemplo, el ancho del cuello de la botella, tomando referencia de cuántas veces entra en el ancho total de la botella. Por ejemplo, en este caso, una medida del cuello de la botella entra 2 veces en el ancho total. Hacer un repaso. Tenemos el cuadrante sobre el cual ubicamos la botella, que vendría a estar conformado por el ancho y el alto, tomando referencias. En mi caso, el ancho de la botella entraba 3,5 veces en el total del alto. Después tomé referencia de lo que era el largo del cuello de la botella, el largo del proceso de ensanchamiento, el largo del capuchón y la modificación que sufre en el pico de la botella. Una vez marcadas esas líneas, lo que vamos a hacer es empezar a darle un poco más de forma. Marcar, por ejemplo, lo que es la forma de la botella en sí. Vamos a empezar a darle forma a la botella y a representar las modificaciones que vamos viendo, por ejemplo, los detalles que tiene en el pico, dándole la curvatura para generar el volumen y demás. Bueno, como acá ven entonces, empezamos a darle un poco más la forma, a curvar las líneas para generar ese efecto de tridimensión, es decir, de volumen en el objeto representado. Yo en este caso marqué las etiquetas, pero no necesariamente. Ustedes priorizan lo que es la forma de la botella en sí. Y ahora, una vez que está listo, vamos a ir eliminando las líneas secundarias que nos sirvieron para representar, para que nos quede
la representación de la botella limpia. Con la representación de la botella lista, damos por concluida esta clase para continuar en la próxima con el sombreado para generar mayor volumen.